pues lo prometido, vamos a estar, dije Rosaña, es Rosanía, Néstor Rosanía, ahora sí dicho correctamente, que es periodista colombiano, con el que vamos a conversar de lo último de lo que pasa en su país. Néstor, gracias por haber aceptado la invitación, qué gusto estar contigo nuevamente. Pues a ver, cuéntanos. A ver, ¿cómo ve este asunto de la investigación del atentado contra el helicóptero del presidente Duque? Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Bueno, en este momento el gobierno nacional casi que ha dirigido una hipótesis que es el responsable es el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en conjunto con las disidencias del Frente 33 de las FARC que operan en esa zona de la frontera. Eso es lo que dice el gobierno. Por otro lado, hay otras hipótesis que han cuestionado muchos temas frente a la seguridad, frente al atentado en sí mismo, y han puesto en duda no solo el atentado, sino el carro bomba que tuvimos hace poco. Entonces hay varias hipótesis que están como sobre la mesa y pues bueno, estamos esperando las investigaciones. El gobierno ya sacó 2 retratos hablados de los presuntos autores. Se encontraron unos fusiles tirados, eso fue lo que presentó el gobierno. Dicen que son fusiles FAL de los mismos que utiliza la Guardia Venezolana y estamos como en un campo, digamos, como de la especulación, de las investigaciones, y a este momento todavía no hay nada claro. O sea, también están en las teorías conspiracionistas, que esto sería una cortina de humo del gobierno y por lo demás también el atentado ¿no? Como tú decías, el carro bomba, porque además los dejaron entrar, ¿no? O sea, eso, claro, da pie, además en este momento en Colombia, con todo el conflicto que hay, para que se dude de la palabra finalmente del gobierno, ¿no? Sí, digamos, en estos casos también se habla de lo que se conoce como la falsa bandera. La falsa bandera se ha utilizado en el mundo, muchos gobiernos la han utilizado autoatentados para legitimar algún momento, algún tipo de causa, conflicto, guerra, etc. Entonces, en Colombia también el tema de la falsa bandera casi que ha cogido fuerza y casi que hoy lo que vemos son dos hipótesis encontradas, la del gobierno que intenta plantear unos actores y otra casi que la oposición que no le da como mucha validez. Es que hay algunos temas, por ejemplo, en el carro bomba, el fiscal general de la Nación, la primera declaración dice que encontraron 2.000 metros de cordón detonante, como diciendo que con eso se había hecho el carro bomba, pero pues un carro bomba no se activa con cordón detonante, esos son sistemas inalámbricos hoy en día. Entonces así hubo como muchos errores, muchas cosas que permitieron que esas hipótesis fueran cogiendo fuerza y son las que hoy están encontradas. Ahora, esto de que haya una operación conjunta del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC, ¿tiene precedentes? O sea, ¿ha habido colaboraciones antes entre el ELN y las FARC antes de que firmaran la paz y después con disidencias? ¿O eso que se sepa no ha pasado antes? Sí, en la historia del conflicto, y digamos ahora, dejando de lado las hipótesis y la realidad que tenemos hoy es cuál. Primero, para contestarse, sí ha existido cooperación, pero también ha existido guerra entre las FARC y el ELN en muchos momentos, que llegaron hasta un proceso de paz interno entre las mismas guerrillas, porque tuvieron unos enfrentamientos muy duros, pero han cooperado en algunos otros momentos. De por sí el ELN acompañó en algunos puntos del proceso de paz a las FARC, sobre todo en el tema de justicia transicional, porque veía que ese punto le iba a afectar después en su propio proceso al ELN. Entonces, ya han existido, digamos, momentos de cooperación. Ahora, lo segundo que te quería decir y a los televidentes, ya hablando de la seguridad en ese punto que se presenta los atentados, es la ciudad de Cúcuta, esa es la frontera de Colombia con Venezuela en el nororiente del país. Les doy un dato revelador, ahí en ese punto hay más de 17 grupos armados ilegales que se están disputando la frontera. O sea, el ELN es uno, las disidencias son 2, pero hay 17, entre ellos muchos grupos de venezolanos que se disputan la frontera. Ahora, ¿por qué se disputan la frontera? Por algo que se llama el Arco del Caribe. Es la salida de la cocaína colombiana del oriente del país, siendo Colombia el primer productor a nivel mundial, que Colombia sacaba esa droga por vía aérea hacia Centroamérica, pero hoy los Estados Unidos tiene todo el norte del país lleno de radares. Pues como no se puede sacar por ahí, se saca hacia Venezuela por vía terrestre y de Venezuela por vía aérea si sale hacia Centroamérica, México, Estados Unidos. A eso se le conoce como el Arco del Caribe y eso es lo que se están disputando esos grupos armados. Y hablando de eso, también hay una
disputa digamos, por el control, digamos, el comercio de gente gente de migrantes, ¿no? Entiendo que los pasos de frontera, ¿no? Lo que leí es que hay una disputa entre el ELN y un grupo venezolano. Ahí entiendo que también hay una guerra por el control de esos pasos y el comercio que significan los migrantes, ¿no? O sea, traficantes de hombres, de personas, quiero decir, traficantes humanos, ¿no? Sí, digamos, ahí no trafican tanto las personas, sino cobran es un peaje, ¿no? Como un impuesto para pasar. Porque aquí, ¿qué es lo que se consolida también en la frontera? Algo que se llaman portafolios de economía ilegal. Quiere decir, no solo es el negocio del narcotráfico, ahí también se lucran ¿de qué? De la minería ilegal del oro y del coltán, del tráfico ilegal de gasolina, del contrabando, de la extorsión, del secuestro y lo que coloquialmente se llaman trochas, que son los pasos ilegales. ¿Y es por qué? Porque ellos cobran un peaje, está más o menos en este momento en $5 por cada persona que pasa por ahí. Piensen, pasan miles de personas a diario y también por ahí pasa la cocaína, pasan todos los productos ilegales. O sea que eso es una caja registradora de hacer plata. Entonces, eso también se lo están disputando. Todo ese conjunto se llaman portafolios de economía ilegal. Mira tú, caramba, ¿qué tal? Solo falta que comiencen ¿cómo se llama? A prender acciones en la bolsa. A ver, había un tema que se me quedaba en... sí, el ELN tiene un nuevo jefe, ¿no? Gavino, finalmente, por cuestiones de salud, entiendo que ha renunciado. ¿Cómo eso, qué significa para el ELN este nuevo... se me ha ido el nombre ahorita, tú me lo vas a decir, porque además el ELN tiene una organización bastante descentralizada, ¿no? ¿Eso qué puede significar eventualmente para las conversaciones posibles de paz con el gobierno? El nuevo es el apellido García, pues la llegada de él, digamos, en términos generales no cambia mucho porque el ELN tiene una característica diferente a las FARC, que es ¿cuál? Las FARC era una estructura piramidal jerárquica, ¿no? Había un solo jefe y ese jefe tenía el orden de toda la organización. El ELN funciona de una forma más confederada. Tiene 4 grandes subdivisiones y cada uno de esos frentes de guerra envía a su delegado a una, entre comillas, para explicarlo, digamos, a una junta directiva que se llama el Comando Central. Y las decisiones se toman por mayoría en el Comando Central. Entonces, la figura máxima de un jefe que da el total de las órdenes no existe ahí. Él lo que hace es como que convoca a los frentes de guerra, es como el que lidera de alguna manera, pero no da las órdenes y todos hacen caso, no. Esta es una forma diferente del ELN. Entonces, esta es la diferencia entre las FARC y el ELN. Ahora, segundo, pues él es uno de los históricos del ELN, ha estado, digamos, como comandante de diferentes unidades militares, sobre todo en zona de frontera, y casi que tiene una lógica que va a ser la siguiente. Van a seguir con operaciones militares dentro de Colombia y Venezuela también, pero van a dejar un grupo en Cuba para, en caso de que el gobierno quiera avanzar a algún tipo de negociación, allá están los delegados del ELN en Cuba. Entonces van a jugar como a 2 bandas. Por un lado presionar militarmente y por el otro lado pues estar atentos a una negociación. Más o menos cuántos hombres, cuánto representa en términos de hombres, de combatientes el Ejército de Liberación Nacional. Bueno, el último estimado que tenía la inteligencia del ejército hablaba que están entre 3.000 y 4.000 hombres. Por ahí debe estar el rango. Las FARC cuando se desmovilizaron, para que tengan como una comparación, las FARC en su momento más alto más bien, cuando en el proceso de paz del Caguán tuvieron 18.000 a 21.000 hombres. Cuando se desmovilizaron fueron 7.000, que fue como uno de sus puntos bajos. Y esta organización se dice que es de 3.000 a 4.000. De acuerdo. Y efectivamente los líderes están, como tú dices, en Cuba, pero también entiendo que están en Venezuela, ¿no? Sí, una característica especial del ELN es que se convirtió en una guerrilla binacional. ¿En qué sentido? Las guerrillas colombianas siempre han jugado a la retaguardia estratégica o al ángulo muerto, que es pasarse la frontera, y el otro lado de la frontera de los países vecinos saben que como el ejército colombiano no puede romper la frontera y pasarse, pues quedan blindados. Eso siempre lo han hecho, por eso fue el tema de Raúl Reyes en Ecuador y todo lo que, el bombardeo y todo lo que supimos. Entonces, del lado venezolano siempre utilizaban a Venezuela como retaguardia estratégica. La diferencia hoy es ¿cuál? Que el ELN no solo va y se esconde allá, sino que ahora comenzó a operar en Venezuela. Entonces, quiere decir, tiene temas de secuestro, temas de extorsión, temas de minería ilegal, temas de propaganda política del ELN en Venezuela. Les doy un dato también revelador.
las cajas CLAP, que son las cajas que entrega el gobierno de Nicolás Maduro, la dictadura de Maduro, ellos entregan unas cajas de alimentos. Esas cajas se han visto con sticker del ELN y son entregadas por muchos líderes políticos del ELN dentro de Venezuela, en caseríos y en pueblos, donde el ELN lidera la reunión, el ELN da línea política y al final ellos son los que entregan las cajas del gobierno venezolano. Entonces ya el ELN no solo opera en Colombia, sino que también opera del lado venezolano. Va a terminar reunificando a Venezuela con Colombia este paso. A ver, bueno, antes de pasar al tema narcotráfico específicamente, estaba viendo justo ahora la revista Semana, que dicho sea de paso ha cambiado bastante en las últimas semanas, donde dicen que ha habido un secuestro de 6 buses en Bogotá. ¿Tú has oído algo de eso? Sí, el tema de las marchas y la tensión social en Bogotá, Cali, Medellín, las ciudades grandes sigue muy fuerte. Lo que dice Semana, estábamos ahorita confirmando con algunas fuentes, es los articulados del transporte masivo, que en Colombia se llaman Transmilenio, fueron tomados por algunos vándalos para bloquear las vías y seguir con las marchas. Parece que es como la información que tenemos hasta ahora. O sea, quiere decir que a pesar de todo, de los anuncios del gobierno, siguen los bloqueos en medio de todo. O sea, no han desaparecido totalmente. No han desaparecido. El gobierno, digamos, o más bien los marchantes, unas facciones de los marchantes conformaron algo que se llamó el Comité Nacional del Paro, sí, que era la organización que iba a negociar con el gobierno Duque. Esa negociación se rompió, el Comité Nacional del Paro se levanta de la mesa, pero dice que no va a volver a las marchas hasta el 20 de julio, también porque estamos en la peor curva del COVID en este momento. Casi que las unidades de cuidados intensivos han llegado al 100%, entonces también quisieron frenar eso, pero aún así los muchachos, sobre todo digamos los jóvenes de la primera línea que se conoce en Colombia, que son los que están peleándose directamente con la policía, ellos dijeron, el Comité Nacional del Paro no nos representa, nosotros seguimos en las calles y eso es lo que tenemos hoy. Casi que la marcha se partió en dos. La marcha del comité, que ya se volvió como casi que burocrática, y los muchachos de primera línea que siguen enfrentándose a la policía en las calles. Y efectivamente las cifras allá creo que están alrededor de 700 muertos por día, me parece, ¿no? Y eso tiene que ver seguramente con las marchas, digo yo. ¿Qué dicen allá en Colombia? Sí, seguramente el gobierno también lo ha dicho claramente y es una realidad, o sea, porque estábamos en un ascenso de contagios, pero pues sostuvimos 2 meses de marchas muy duras, concentraciones muy grandes, y evidentemente ahí se dispara el cuarto pico, que es el que estamos viendo ahorita, que ha sido bastante fuerte. Y el tema de la vacunación tampoco ha sido tan ágil, hemos tenido burocracia, problemas en la vacunación, entonces se ha sumado que una crisis económica fuerte, una pandemia y un estallido social. De acuerdo. Y ahora, sobre el tema del narcotráfico, entiendo que han salido nuevas cifras de hectáreas, ¿no?, de cultivos de coca. ¿Cómo están esas cifras? Entiendo que hay discrepancias entre lo que es el Departamento de Estado, Naciones Unidas. ¿Cómo están esas cifras? ¿Ha habido una baja? No, la tendencia es que Colombia hoy produce más cocaína. Digamos, algunos puntos ha bajado en términos de cultivo, pero la producción ha aumentado o se ha sostenido. Entonces, en términos generales, Colombia se raja. Hay tres indicadores, o hay 3 estudios, o hay 3 entidades que sacan números sobre el tema de la coca y la producción de hoja de coca en Colombia. ¿Son cuáles? 1, el Departamento de Estado, que tú lo acabas de citar. 2, el informe CIMSI de Naciones Unidas. Y 3, el informe del Ministerio de Defensa. Entonces les doy este dato. Estados Unidos siempre es el dato más alto, el que dice que hay más hoja de coca en Colombia. El de la mitad es Naciones Unidas y el más bajo es el del Ministerio de Defensa de Colombia. Ahora, la pregunta es ¿por qué uno da bajo y por qué los otros dan más altos? Claro. Esa es la pregunta. El gobierno siempre le han dicho por qué nunca da ni cerquita, o sea, la diferencia es más de 30, 40 mil hectáreas de hoja de coca sembradas entre lo que dice el gobierno de Colombia y lo que dice el gobierno de Estados Unidos. Y nunca nos han dado esa respuesta. Lo cierto es que hoy Colombia sigue siendo el primer productor de cocaína en el mundo. Los carteles mexicanos, sobre todo Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, siguen siendo los grandes compradores. Y hoy ya no solo es el tema de la coca, hoy también tenemos otro problema muy grande, es que esto se llenó del mercado negro de armas porque están pagando mucha coca con armas. O sea, quiere decir que finalmente el crimen en general, se puede decir que el crimen organizado en Colombia no, digamos, ha seguido creciendo. O sea, está de alguna manera en ascenso. Colombia no logra resolver ese tema.
No, yo creo que la definición sencilla es que se descentralizó el conflicto armado, en el sentido que antes teníamos, ejemplo, dos grupos muy grandes, las FARC y los paramilitares, y detrás venía el ELN y otros grupos, pero eran grupos grandes, pesados, y mal que bien, pues jerarquizados, unificados, se sabía quién era el jefe. Hoy lo que tenemos... Ajá, parece que había un problema. Perdón. Listo. Sí, cayó la señal un segundo. Sí. Les decía, hoy lo que tenemos son grupos y grupos muy pequeños que se están disputando finalmente el mismo negocio del narcotráfico. Y con un dato revelador, hoy en Colombia hay más hoja de coca y cocaína que cuando comenzó el Plan Colombia en 1998. Uy, esto es terrible, terrible. Bueno, bien, Néstor, te agradezco por todos estos puntos que nos has mencionado. Seguramente vamos a conversar de nuevo. Así que entre tanto, pues nuevamente gracias y pues nada, suerte también para usted. Y al final a todos mis entrevistados les digo suerte, como ellos nos dicen a nosotros también suerte, ¿no? Pero en fin, suerte. A ti muchísimas gracias por la invitación y a todos los amigos del Perú que tanto los queremos en Colombia. Ok, también nosotros a ustedes. Gracias, recíproco.